Bien, pues de acuerdo a lo que estamos eh, haciendo, revisando, analizando en esta Semana Santa, como recordaremos que empezamos el lunes con este tema, que es una de las virtudes probablemente más olvidadas en el mundo actual. La palabra piedad tiene muchos significados y vamos a ver cuáles son, cuáles nos conviene desarrollar, por qué y para qué. Haciendo una síntesis de lo que vimos el lunes, vamos a recordar que Santo Tomás de Aquino, que fue el autor en el que más me he estado basando, ha encontrado las profundas relaciones que unen al hombre con Dios y nos ha enseñado las relaciones que unen la humanitas con la divinitas, es decir, la humanidad con la divinidad. La persona humana se comprende a la luz de Dios y por ello Santo Tomás es doctor humanitatis, porque nos habla de tal modo que la inteligencia humana es capaz de comprender a Dios y sus obras, entre las que destacan el misterio de la encarnación como centro de la revelación de Dios y el ser humano como punto de encuentro de los diversos seres de la creación. Esto es un enunciado muy difícil de digerir. Espero que si alguien no lo entendió, en la sesión de preguntas lo haga ver. ¿Cuáles son esas relaciones entre el hombre y Dios? Entre las que destacan el misterio de la encarnación como centro de la revelación de Dios y el ser humano como punto de encuentro de los diversos seres de la creación. Pero, ¿qué creen? Incluso yo como psicólogo lo he visto constantemente, con mucho pesar, en la gran mayoría de mis pacientes. Y es uno de los problemas radicales de la subcultura de hoy. ¿Cuál es ese problema radical de la subcultura de hoy? Es la lejanía respecto de Dios, la indiferencia respecto de Él y aun la negación de Dios que se ha propagado por todo Occidente. Sí, es funesto para el hombre el olvido de Dios, pero lo que estamos viendo, lo que estamos reflexionando, nos puede ayudar a recobrar el sentido desde una aproximación nuestra del hombre a nuestros orígenes y a nuestro destino. Si hacemos el hábito de estar constantemente observando de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, necesariamente tenemos que reconciliarnos con nuestro Creador y con nuestro Redentor y con nuestro Juez, porque es tres cosas las que acabo de decir. Y el estudio de la virtud de la piedad nos es de utilidad para reflexionar sobre lo que cada persona recibe como don de Dios, que es nuestro origen y sobre todo el fin para el cual fuimos creados, que dicho en latín es camino hacia Dios, vía tendenti in Deum, la vía que tiende hacia Dios. Somos seres que invariablemente tendemos hacia el absoluto. Demostración palpable. De lo bueno, siempre queremos más. Y de lo malo, a menos que sea el mal exterminado en algún sentido de nuestra vida cotidiana, siempre queremos la máxima impotencia del mal para hacernos daño. Y siempre anhelamos la máxima y absoluta potencia del bien para alcanzar la felicidad. Esto se llama en un libro maravilloso de uno de mis maestros de la Ibero, el padre Roberto Cruz. Su libro se llama Hambre de Absoluto. Así como otras veces han encontrado en la red diversos libros, ojalá lo pudieran encontrar. Del padre Roberto Soto, el libro se llama Hambre de Absoluto. Y claro, si no lo consiguen, de todas maneras yo estaré develando el tema, estaré exponiendo esta cuestión tan dramática
del hambre de absoluto. Ahora bien, como decía hace yo un rato, bueno, antes se me está pasando a hacer como el repaso, como la síntesis de lo que vimos en la sesión pasada, que está literalmente resumido en esa frase de Benedicto XVI, que dice que el hombre actual está haciendo cotidianamente, con su manera de vivir, con su manera de pensar, con su manera de ser, con su manera de sentir y actuar, está haciéndose creador de sí mismo y excluyendo a Dios. Esta exclusión de Dios de nuestras vidas, pues nos hace, y perdón que lo diga tan feo, pero así es, nos hace impíos. El que no tiene a Dios como centro de su vida, el que no es capaz de reflexionar en misa y fuera de ella, en el inmenso valor, inescrutable, inalcanzable, inefable valor de la redención, entonces simplemente será un impío. Así de terrible es Santo Tomás cuando habla de los hombres de su época, allá por el siglo VIII y IX de nuestra era. ¿Qué diría hoy Santo Tomás del hombre posmoderno? De ese que pretende reconstruirse a sí mismo en una absoluta rebelión contra su creador, como nos lo enseña Benedicto XVI. Bien, esa es la síntesis de lo que ya vimos el lunes, en unas cuantas palabras. Ahora bien, hoy nos toca analizar el vocablo piedad como contrario a impiedad. Este vocablo piedad puede emplearse en muy diversos sentidos. Y para esto he consultado a uno de mis maestros literarios más famosos, que es el padre Rollo Marín, que es uno de los principales autores de la Biblioteca de Autores Cristianos. Rollo Marín nos dice en diversos libros qué es la virtud de la piedad, tan olvidada hoy. Nos da al menos 4 acepciones. Voy a leerlas rápidamente y después a explicar cada una. La primera, el primer significado del vocablo piedad es un sinónimo de devoción, religiosidad, entrega a las cosas del culto de Dios. Y así hablamos de las personas piadosas o devotas o religiosas. Ese es el primer sentido. El segundo sentido es como equivalente a compasión o misericordia. En efecto, tener piedad o pedir piedad es el equivalente a compasión o misericordia. Y así decimos, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Y esto es lo que decimos casi empezada la misa. Significado número 3. Para designar una virtud especial derivada de la justicia. La piedad, la virtud de la piedad es un acto de justicia que será objeto de indagación en este taller. ¿Cómo es posible que la virtud de la piedad esté íntimamente ligada a la justicia? Lo vamos a ver. Y finalmente, el término piedad se puede utilizar al aludir a uno de los 7 dones del Espíritu Santo, que merecerá una breve reflexión. Estos son los 4 sentidos de la palabra piedad. Cuando la persona es impía, no practica ninguno de estos significados, de estos 4 significados que he expuesto. El impío no tiene devoción ni religiosidad, ni está entregado a las cosas del culto de Dios. Y así hablamos, entonces, del presidente de Nicaragua y de su
brujil esposa que prohibieron toda celebración de Semana Santa y que andan casa por casa cazando personas que se atrevan a desobedecer para encarcelarles. Es exactamente el hombre impío, que en México no llega a los extremos que se llegan en Nicaragua, pero para allá vamos. Sobre todo cuando un falso sacerdote, al que los medios masivos de comunicación llaman el capellán del palacio, cosa que resulta verdaderamente ridícula. Solalinde no es ningún capellán de palacio. Es un charlatán impío que no se ocupa de las cosas de Dios, ni de la devoción, ni de la religiosidad, sino que se ocupa de fortalecer al malo en el poder, utilizando la trampa de hacerles creer a los mexicanos, torpes, ingenuos e ignorantes, chairos en general, que el presidente es un modelo de cristianismo. Incluso lo dice literalmente. En Andrés Manuel, así lo dice él, se da un notable espíritu cristiano. Es un notable ejemplo de santidad cristiana. Palabras de Solalinde de hace unas pocas horas o días, cuando mucho. Es lo contrario de la piedad, porque no es justo que los medios masivos, a través de Televisa y de Telerisa y a través del otro, del canal Donde Te Estrellas, del canal Tarasteca, estén haciendo propaganda exactamente cuando más necesitamos de la piedad del gobernante, exaltar a un gobernante impío. Es verdaderamente monstruoso y sobre todo hacerlo en plena Semana Santa. El segundo significado es cuando vivimos la compasión o la misericordia y así la pedimos, Señor, ten piedad de nosotros. Pero aquí la reflexión que vamos a hacer es, ¿y nosotros tenemos compasión de quien de nosotros la necesita? Esto merece una reflexión muy profunda, porque como el siguiente significado designa una virtud especial derivada de la justicia, si no somos piadosos, no somos justos. Y entonces esto merece una reflexión muy honda de cada uno de nosotros. La persona piadosa paga sus deudas, resuelve sus choques buscando la paz, buscando qué es lo que más le une al adversario. Claro, siempre que sea posible, porque hay adversarios como el malo en el caso de México, o como Ortega en el caso de Nicaragua, o como Maduro en el caso de Venezuela, con quienes ya sabemos que el diálogo es absolutamente imposible, porque ellos han refrendado una y otra vez su tenaz impiedad, su terquedad en la piedad, que se llama, con una palabra muy especial, contumacia. Y fue lo que llevó con toda justicia a la hoguera o a la horca o al palo, a la silla del palo, en México a 43 personas durante la época de la Inquisición, que duró 3 siglos y medio, y que de manera impía e injusta en los países protestantes se dio una verdadera cacería de brujas y Europa se volvió una sociedad impía al perseguir a mujeres inocentes con la sola sospecha, por supuesto nunca comprobada, de que eran brujas o practicantes de artes esotéricas, cosa que nunca se pudo comprobar. Pero se calcula que durante la era de la Inquisición en Europa, en los países protestantes, pudo haber bien habido alrededor de 300,000 víctimas. Claro, estamos hablando de un par de siglos cuando menos. Entonces, la virtud de la piedad
estuvo ausente en esas personas que sin causa probatoria suficiente condenaron a docenas de miles de personas a la muerte por la sola sospecha de brujería. ¿Cuál virtud faltó ahí? La piedad y la justicia, o la justicia y la piedad. La persona virtuosa busca resolver sus controversias en términos amistosos. Yo tengo la costumbre de que cuando me enfrento, como ahora en esta época de vacas flacas, cuando me enfrento a deudas enormes que por el momento son impagables, porque el flujo de pagos de mis grupos es sumamente débil, desparramado e infrecuente, negocio en términos de búsqueda de piedad. Y por fortuna suelo obtenerlo. Pero hay que discutir mucho, hay que dialogar mucho. No hay que esconderse. No hay que apagar el teléfono o el celular para que no nos lleguen las llamadas de los cobradores. Al contrario, la virtud de la justicia me lleva o nos lleva a los que somos piadosos a platicar con ellos hasta llegar a un acuerdo justo, piadoso y misericordioso, en donde ambas partes salgamos en cierta forma beneficiadas. Este hábito da mucha paz, mucha tranquilidad. En cambio, los que practican la cultura del no pago, que son la inmensa mayoría de los deudores, la cultura del no pago, así la llaman los bancos, pues tienen cazadores detrás de ellos y se cambian de casa, se cambian de país, algunos se hacen cirugía plástica, otros desaparecen, otros consiguen un acta de defunción falsa, pero por supuesto que los bancos conocen de todo esto y no los van a dejar en paz. Nunca. Porque ahora pues todo está digitalizado y las computadoras no saben de piedad, ni de misericordia, ni de nada parecido, mucho menos de justicia. Entonces, el comentario sobre el tercer significado, para designar una virtud especial derivada de la justicia, la virtud de la piedad, que será objeto de indagación en el presente trabajo y que nos lleva a pensar y que nos lleva a sentir. A ver, si yo no soy justo, si yo no soy misericordioso, si yo no soy dadivoso, si yo no soy generoso, si yo no cumplo mis compromisos con esta persona, la virtud de la piedad me lleva a hacerme esta gran pregunta. ¿Cómo se las estará pasando? ¿En qué problemas se estará metiendo sin querer? ¿Qué estará pensando de nosotros o de mí? ¿O qué estará sintiendo a lo largo de un día de trabajo en donde después de una jornada agotadora recoge apenas una espiga? Esa es la piedad en el sentido de la justicia. Y finalmente, el Aquinate, o sea, Santo Tomás, alude a uno de los 7 dones del Espíritu Santo, sobre el cual también haremos en su momento una amplia reflexión. No debe entenderse, pues, el término de piedad en su significación genérica únicamente de compasión, misericordia, clemencia o asistencia a los necesitados, sino en el sentido clásico de la virtud moral por la que se tributa el debido respeto a los padres, a los familiares y a las legítimas autoridades patrias, que por supuesto en nuestro país no existen. No existen. Como lo digo en mi video, en donde le declaro la guerra al malo. Ya tengo un segundo video, ya está en la red, ojalá lo puedan ver. La segunda parte de mi declaratoria de guerra, porque aquí estamos hablando de guerra justa. Y la guerra justa, en este caso, no es con balas, con misiles, con cañones, con espadas o pistolas. Es con el poder del voto ciudadano. No tenemos otra arma más que convencer a la gran mayoría de mexicanos de que ya basta,
con la destrucción de nuestra patria. Esta es una acción de justicia para reinstalar en nuestro territorio nacional la justicia, la paz, la misericordia, el progreso, porque solo en la paz se da el progreso, solo en la paz vienen las inversiones, solo en la paz se eleva el Producto Interno Bruto, solo en la paz saldremos a las calles a cualquier hora sin temer que nos rafaguee el narco que va pasando por ahí, divirtiéndose con su AK-47 o persiguiendo a algún clan rival, como sucede un día sí y otro también, en prácticamente todo el territorio nacional, con exageración de algunas zonas que verdaderamente, como me lo platicaba Diana, una alumna presente por aquí, ella me escribió una carta que no será posible lograr un cambio. Está tan importante su queja que la voy a publicar. La voy a hacer un corto video y voy a dar el crédito a Diana, porque ella fue la que escribió cómo se vive en su ciudad, cómo la impiedad impide que ella pueda salir a la calle con sus hijos a dar una simple vuelta a la manzana. Esto es el colmo de la impiedad de nuestros gobernantes, sobre todo con esa proclama de abrazos, no balazos, como si el narco, por la sola exhortación, los voy a acusar con su mamá, fueran capaces de restablecer la paz y la justicia. Eso solamente puede estar en una mente enferma o en una mente perversa o en una mente enferma y perversa a la vez, como yo lo sostengo desde hace varios años. Así que no podemos en México respetar a las autoridades patrias, no al menos en sus más altos niveles. A lo mejor sí podemos respetar al policía de tránsito, claro que sí, pero al alcalde que llegó a la alcaldía con el dinero del narco, al gobernador que llegó a la gobernatura con el dinero del narco, a los diputados, a los senadores que llegaron con el dinero del rey del cash. Tenemos que luchar contra ellos por piedad, por justicia. No es posible que sigamos dormidos. Si menos de la mitad de los que no salieron a votar en el 2018 lo hicieran en el 2024 de forma inteligente, hasta ahí llegaría la 4T y terminaría el suplicio que hoy México sufre por la impiedad de sus gobernantes. Y continuando con el Akinate, en términos de estricta igualdad, de justicia, no es posible devolver a los padres en tanto principio de vida cuanto les es debido. Esto ya lo dije la vez pasada y vale la pena repetirlo. Como tampoco a la patria, en cuanto que en ella nacemos y se realiza felizmente nuestra personalidad humana. Bueno, cuando hay patria, pero hoy prácticamente no la hay. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos? Un narcogobierno con un narcoestado. Tengo que tomar aire después de decir estas gravísimas palabras. Cabe aclarar que a Dios, como primer principio de nuestro ser y gobernación, en cuanto creador, se le debe el culto especial que le tributa la virtud de la religión. Y en cuanto nos ha elevado por la gracia a la categoría de hijos adoptivos, como verdadero Padre, tenemos para Él deberes de piedad. ¿Sí? Dios requiere de nosotros la olvidada virtud de la piedad, porque siempre estaremos en deuda con Él. ¿Cómo vamos a pagar el mero hecho de habernos dado el ser? Por comenzar, por decir algo. ¿Cómo le vamos a pagar el haber enviado a su Hijo en el peor de los momentos de la humanidad, habernos prometido un Redentor
justamente cuando Adán y Eva estaban en pecado. Y es justamente en ese momento cuando Dios decide comenzar la historia de la redención. Eso nos obliga a tener con Padre Dios una piedad exquisita, una piedad maravillosa, formidable, permanente, inmensa, inextinguible. Y cuantos términos más pudiéramos encontrar en nuestra riquísima lengua castellana. Uno de los autores que no alcancé a comentar en la sesión pasada es Cicerón. Cicerón es un poeta romano extremadamente valiente, extremadamente valioso, quien escribe que la justicia para con los dioses se llama religión, para con los padres se llama piedad, que nos prescribe cumplir nuestros deberes para con la patria, para con nuestros padres y para con todos aquellos a quienes estamos unidos por los vínculos de la sangre. Cicerón escribió esto en el siglo I de nuestra era, hace casi 2000 años, y parece una frase sacada de algún manual de ética escrito hace rato. Esto es lo que hace al pensador latino, Cicerón, un personaje verdaderamente universal, como lo fueron también los griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Ahora bien, en tanto que como principio secundario se debe culto especial de la virtud de la piedad a los padres y a la patria, a los consanguíneos se les debe también ese mismo culto, en cuanto que proceden de un mismo tronco común y se reflejan en ellos nuestros padres. Cosa que hoy se ha perdido. Hoy el concepto de familia ampliada prácticamente no existe. La semana pasada tuve el enorme placer, el enorme gusto de que una prima lejana mía, y digo prima lejana porque el apellido Infante, que es el de ella, es el segundo apellido de mi padre, y por lo tanto viene siendo de mí una prima segunda. Pero fue tanto la alegría de encontrarnos en la red que verdaderamente fue un día muy especial. Cambiando el tema respecto de la piedad con los consanguíneos, con la patria, como lo decía el lunes, o pro aris, por los altares, et foses, por los antepasados. Y por los antepasados entendemos todos los que están ligados a nosotros por la sangre. Y tenemos que ser píos, tenemos que ser piadosos con ellos, a menos que queramos sumarnos a la larga, inmensa multitud impía. Viene otro tema muy radicalmente distinto: la piedad para con Dios. ¿Cómo es posible que Dios necesite piedad de su criatura? Vamos a entenderlo. No es que nos necesite, es que más bien nosotros estamos obligados. El cristiano tiene que cumplir con toda fidelidad la obligación más inexcusable para cualquier hombre. ¿Cuál es perdón, se me trabó la lengua. Repito la frase completa. El cristiano tiene que cumplir con toda fidelidad la obligación más inexcusable para cualquier hombre. ¿Cuál es la de rendir culto a Dios al adorarlo y obedecerle con sentido filial? Es decir, con el sentimiento, con la certeza de que somos sus hijos. ¿Cuál es la diferencia entre el Islam y el cristianismo? La diferencia es que en el Islam todos son guerreros de Alá destinados a matar cristianos, sobre todo para poder alcanzar el paraíso de Alá, con las huríes, que son 74, y con las cuales el que alcanza el cielo islámico va a hacer el amor permanentemente
a lo largo de toda la eternidad, con 74 vírgenes. ¿De dónde sacaron el numerito? Ni idea. Pero hay que distinguir entre islámico y cristiano. El islámico es un guerrero contra Cristo, contra la cristiandad. El cristiano es un hijo de Dios y heredero de su gloria, y no tiene como finalidad matar islámicos para alcanzar la gloria. Aun cuando eventualmente pudiéramos tener, como en Lepanto, por ejemplo, el derecho a la legítima defensa. Rendir culto, pues, a Dios como Padre supera todavía en excelencia el culto exhibido a Dios como Creador y Señor. Fíjense muy bien, esta frase es contundente. El culto rendido a Dios como papá Dios, supera muchísimo en excelencia al culto dado a Dios en cuanto Señor y Creador. Si ya de por sí, en cuanto Señor y Creador, tenemos que rendirle culto, imagínense el culto que le tenemos que rendir si lo reconocemos como lo que realmente es. Papá Dios. Como se dice en arameo, en diminutivo, papito, papacito Dios. Esto está terriblemente olvidado. Los niños mexicanos y de Centroamérica y de Sudamérica y de Estados Unidos y de otros muchos países desarrollan su vida con un temor reverencial a Dios, miedo al infierno, como Juárez, y acaban alejándose de la fe porque, uy, qué miedo a la condenación eterna. Prefiero creer que no hay infierno, prefiero decidir que no hay pecado y hasta finalmente prefiero decidir que no hay Dios. Y dijo Dios en su corazón, Dios no existe. Dijo el necio en su corazón, y Dios no existe. En la biografía de multitud de niños que ahora son adultos o jóvenes y que yo he conocido profesionalmente a lo largo de 6 décadas, se da un temor reverencial a Dios, un miedo a Dios, que no es lo mismo que el santo temor de ofenderlo, que involucra la piedad para con las personas que nos rodean. Por ejemplo, sobre todo en este lapso en el que mi esposa ha estado tan delicada, yo he elevado al máximo mi nivel de atención hacia ella, mi nivel de caricias, de tiempo y de reconocimiento hacia ella, porque prefiero que zozobre y no que falte, ¿no? Y entonces la reacción de ella es, me estás curando, estás encantador. Y me dice, ya vi, ya te escuché, estás aplicándome la virtud de la piedad en su máxima expresión. Así es. Esto es, pues, la piedad para con los parientes, los cónyuges y los padres. Vamos a ver. Conforme al cuarto mandamiento, corresponde honrar padre y madre. No si son ellos buenos, no si son ellos líderes educadores, no si son ellos conocedores de todas las normas que aquí hemos explicado. No. Te engendró y te parió, papá y mamá, papá te engendró, mamá te parió, son tus papás, aun cuando sean impíos, aun cuando sean ateos, aun cuando sean perseguidores, aun cuando sean brutalmente injustos con su prole. Les debes la piedad. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, con el cual me apoyo para sostener esta tesis. De conformidad con el cuarto mandamiento, Dios quiere que después que a Él honremos a nuestros padres y a los que Él reviste de autoridad para obtener nuestro bien. La virtud de la piedad, pues, se manifiesta en el cumplimiento de las obligaciones mutuas de afecto y reverencia entre padres e hijos y entre cónyuges, en la entrega mutua y en la demostración de afecto.
Para aquellos que ya por la edad no podemos tener relaciones activas en el orden sexual, tenemos un recurso maravilloso que tal vez muchos de ustedes desconozcan y que se llama la ternura por parte del varón a la mujer y la admiración por parte de la mujer al varón. Cuando se practican estas dos acciones, entonces cumplimos el deber de piedad con el cónyuge, con la ternura exquisita, deliciosa, delicada, oportuna, adecuada, eficaz, y la mujer con su actitud de admiración hacia lo que recibe de su varón piadoso. Es el colmo de la felicidad conyugal en la tierra, cuando entre los cónyuges, independientemente de la edad, independientemente de cuántos años tienen de casados, se practican estas dos virtudes, la ternura y la admiración. Entre los parientes próximos, digamos mi hermano, mi primo, mi tío, la piedad exige un trato de preferencia. Por extensión, se pueden considerar parientes a los que forman como una misma familia espiritual. Por ejemplo, los miembros de una misma orden religiosa, o bien ciertas formas de relaciones profesionales que impliquen a personas más allá de la extensión del ámbito laboral. Tenemos que tener mucha piedad con los aprendices en los talleres y los maestros con sus alumnos. Cuando en esta semana, sobre todo, he recibido 4 mensajes de personas que me dicen, perdí mi trabajo por el COVID o perdí mi trabajo por reducción del personal, porque así sucedió, pero quiero seguir en los cursos, no sé cómo hacerle, doctor. Y yo les he contestado, y tengo aquí testigos que no me dejarán mentir. Mientras no tengas recursos, yo te sostengo en los grupos, no los abandones. Porque yo no voy a rendir cuentas en el más allá acerca de cuánto dinero gané o de qué tan justas fueron las personas con su maestro. Eso no es lo que me van a preguntar. Lo que me van a preguntar es cuánto amaste, cuánto fuiste piadoso, cuánto fuiste misericordioso, cuánto fuiste justo y qué hiciste con los talentos que te di. Muchas veces el que niega sus talentos porque no recibe la justa retribución, esconde sus talentos y les prometo que no tendrá una buena recepción por parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que más vale la piedad. Idealmente en ambas direcciones, pero sobre todo en aquel que sienta más la imperiosa necesidad de serlo, de ser piadoso, de ser misericordioso y de ser justo. Debe destacarse, dice Santo Tomás, que los hijos reconocen en sus padres no solo el origen de su vida, sino algo todavía más importante, que es la dignidad y la libertad. Así que los hijos quedamos comprometidos a honrarlos debidamente y a conservar, incluso el acervo paterno, como conjunto de recuerdos y valores comunes. Por ejemplo, ya lo he dicho y lo repito porque es muy valioso que me escuchen esto. Cada vez que yo doy una sesión, me meto dentro del espíritu de mi padre, don Salvador Abascal Infante, y cuando hablo, hagan de cuenta que es él quien está hablando a través de mí. A esto se refiere Santo Tomás cuando dice que los hijos reconocemos en nuestros padres no solo el origen de la vida, sino también nuestra libertad y nuestra dignidad, y que quedamos comprometidos a honrarlos debidamente y a conservar y a difundir el acervo paterno y materno como conjunto de recuerdos y valores comunes. Sensacional. Yo no dejaré de agradecerle a mi madre
el principal don que me dio, el amor por las bellas artes, por el bel canto. Ella era cantante de ópera, no era una graznadora como ahora abundan por ahí, era una verdadera cantante de ópera. Heredé la pasión por el bel canto de ella, una pasión que en los momentos de tristeza me ha sacado adelante con solo escuchar la misma música que ella escuchaba. Claro, en medios muchísimo más avanzados que los que teníamos cuando yo era un adolescente y los discos no dejaban de hacer ruido de fondo, cosa que ahora, gracias a la tecnología, pues ha desaparecido. Y la calidad de las reproducciones es verdaderamente celestial. O heredé de ella el amor por la belleza, que es uno de los trascendentales del ser. Y de mi padre heredé su valor por defender a mi patria. Él siempre estuvo en peligro de muerte por su acción política, por su acción militante en la derecha católica, no extremosa, no extremista, y siempre fue perseguido por las fuerzas del orden, me río, por el presidente en turno, hasta que a mis 11 años fuimos indultados los Abascal por Adolfo Ruiz Cortines. Y gracias a él tengo mi acta de nacimiento, extemporánea, 11 años después de lo que debería haberla tenido. Así que la vivencia del amor a los padres no es nada más un recuerdo lejano y vago, no, es conservar, difundir y vivir el acervo paterno y materno como un conjunto de valores comunes. Como lo decía de otra manera San Juan Pablo II, precisamente ese honor tributado a los padres, junto con la fidelidad a la herencia, constituye la virtud de la piedad. Una virtud que es fundamento del amor filial y que encierra el reconocimiento y la gratitud hacia los padres, junto con la obediencia a sus indicaciones. Yo me acuerdo que mi padre, ya muy anciano, conservaba ciertas costumbres de rechazar, por ejemplo, que una mujer vistiera pantalón. Entonces, cuantas veces yo visité su casa en compañía de una hija, de mi esposa, de alguna hermana, invariablemente decíamos, hay que honrar a papá, no hay que molestarlo. Y aunque podríamos tacharlo de anticuado, preferíamos aplicarle la virtud de la piedad, porque es una exigencia radical del cuarto mandamiento. Son pues nuestros padres no solo principio de generación, sino también de educación y disciplina, y de todas las demás cosas que constituyen el complemento de la vida humana, toda vez que en orden a sus hijos participan de la condición de principio, que de modo universal, esto es, solo bajo respectos muy limitados, reviste la cualidad de padres, dado que su gestión descansa en una base restringida. O sea, en muchas ocasiones los papás pierden autoridad moral sobre nosotros y nos escandalizan, nos dan mal ejemplo, nos rechazan, hacen burla de nosotros, hacen escarnio de nuestra persona. Aún allí, a pesar de que tengamos por ellos un respeto muy limitado y que revistamos esa mala cualidad del padre porque su gestión descansa en una base muy restringida, no nos exime de la obligación de honrarlo. Y si la autoridad política no puede prevalecer en algún conflicto por la sola razón de Estado, tampoco podrá prosperar invocando la razón de la patria, porque no hay patria en oposición con los padres. Por esa razón, probablemente aquí está el secreto de mi feroz oposición
al malo, porque él está desgarrando a las familias con el apoyo al aborto, el apoyo a la ideología de género, una falsa religiosidad cristiana, que no es religiosidad ni es cristiana, y con un arrebato ilegal de los órganos de elección popular que están en el INE. Entonces, repito el concepto de Santo Tomás. No puede haber patria si ésta está en oposición con los padres, como tampoco hay piedad que se oponga a la religión ni obligaciones sagradas que deroguen el culto divino. En pocas palabras, no tenemos ninguna obligación de honrar a quien nos impone leyes inicuas que han destruido al país en todos los ámbitos, sin excepción. De esto hablaremos próximamente, cuando después de Semana de Pascua empiece a presentarles cada uno de mis libros. No solo con el ánimo de que se animen a adquirirlo, sino con el ánimo de que antes de que yo estire la pata, antes de que yo vaya a rendir cuentas, ustedes conozcan mi acervo cultural, que es el acervo cultural de mi padre y de mi madre y de mis abuelos por ambos lados y de mis tatarabuelos. Y si me voy muy atrás, de un par de virreyes, uno en Perú y otro en México, que se apellidaron Abascal y de los cuales descendemos. Y no es que presuma de sangre azul, pero es que ellos fueron gobernantes de exquisita piedad y de formidable justicia, y la heredaron a toda la familia. Y a nosotros llegó a través de nuestro árbol genealógico. Esto es piedad. Esto es el honor a los Foces, a nuestros antepasados. Y si nos vamos más atrás, tendríamos que honrar y darle culto y darle las gracias por piedad a don Hernán Cortés y a doña Marina, que fundaron México sobre la base de la fusión de dos culturas, la española europea más avanzada de su época y la súbita inmersión de las contraculturas mesoamericanas al Renacimiento. Es decir, un avance de miles de años para las culturas mesoamericanas. Y finalmente el mestizaje se logró y aquí estamos. Los peruanos, los ecuatorianos, los nicaragüenses, los mexicanos, bueno, y si me aprietan un poco, hasta los petulantes argentinos y los muy queridos chilenos, que se creen de sangre azul, porque allá hubo poca mezcla, como sí la hubo y en abundancia en los países que acabo de mencionar, añadiendo a Colombia, a Ecuador, a Bolivia, ¿sí?, donde de manera formidable se dio esa mezcla que tenemos que agradecer, porque esa mezcla es nuestra propia identidad. Nosotros no somos ni españoles ni indígenas. Somos el resultado de la acción formidable, generosa, piadosa y justa de nuestros fundadores. Qué poco conocemos, qué poco conoce la gente de este tema. Bueno, me daré a la ingente y formidable tarea de darla a conocer. Pronto estaremos hablando de nuestros gobernantes actuales en su perfil psicológico. Estaremos hablando de nuestros gobernantes del pasado y sus grandes hazañas y sus grandes errores, porque he logrado escribir 14 libros de historia con un volumen de aproximadamente, en promedio, 100 páginas cada uno, en letra de 12 puntos apretada, lo cual supone cuando menos unas 12 horas de lectura intencional, disciplinada. Bien, queridos amigos, pues hasta aquí llegamos hoy con mi exposición y comenzamos, como siempre, nuestra sesión de aportaciones, preguntas, respuestas, dudas, etcétera. ¿Quién quiere comenzar? Déjenme pausar.